Era el año 2009 y en un hospital de la Ciudad de México había un hombre sentado en una sala de espera que no tenía nada de glamorosa. No había cámaras apostadas en la entrada. No había fanáticos esperando un autógrafo en el pasillo. No había representantes, ni publicistas, ni productores, ni ninguna de las personas que durante décadas habían orbitado alrededor de su vida profesional, como si fueran satélites de un planeta que alguna vez tuvo suficiente gravedad para mantenerlos cerca. Solo había un hombre en una silla, con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando el piso de linóleo blanco de una sala de espera como las que existen en todos los hospitales del mundo. Esas salas que huelen a antiséptico y a ansiedad reprimida. Esas salas donde la gente espera noticias que sabe que van a cambiar algo y tiene miedo de que ese algo sea demasiado grande para cargarlo. Ese hombre pesaba más de 140 kilos. Había luchado contra ese cuerpo durante toda su vida adulta. No con la frivolidad de quien quiere verse mejor en las fotos, sino con la desesperación silenciosa de quien siente que su cuerpo es un territorio que nunca terminó de pertenecerle del todo. Afuera, en las calles de México, en Argentina, en España, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en cada rincón del mundo hispanohablante donde una televisión había transmitido una vecindad imaginaria durante más de 2 décadas. Millones de personas todavía se reían con su imagen, todavía repetían sus frases, todavía lo amaban como al entrañable ñoño, como al dependiente Godínez, como al personaje gordo, bonachón y eternamente tierno, que jamás le hacía daño a nadie, y que siempre terminaba siendo el blanco amable de todos los chistes sin perder la sonrisa. Pero nadie en esas calles, nadie frente a esas televisiones, nadie repitiendo esas frases con cariño nostálgico, sabía lo que estaba pasando en esa sala de espera. Nadie sabía el precio que Edgar Vivar había pagado durante décadas por ese cuerpo, por esa risa, por esa fama construida sobre la imagen de alguien que podía recibir todos los golpes y seguir sonriendo. Y nadie, absolutamente nadie, sabía lo que estaba por perder. Antes de continuar, necesitas saber que en este video vas a conocer exactamente 4 cosas que casi nadie te ha contado sobre Edgar Vivar. La primera tiene que ver con el origen real de su obesidad y el trauma infantil. Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. Que la explica de una manera que va a cambiar completamente la forma en que lo ves. No como un personaje de televisión, sino como un ser humano que aprendió muy temprano cuál era el único idioma que el mundo parecía dispuesto a escucharle. La segunda involucra lo que realmente ocurrió dentro del elenco de El Chavo del Ocho. Una dinámica de poder y de silencio que los actores nunca describieron públicamente con honestidad total y que explica cosas que quizás siempre te resultaron extrañas si le prestabas atención a los detalles. La tercera es sobre su cuerpo, su salud y una batalla que casi lo mata. Una batalla que él enfrentó con una valentía que sus fans nunca dimensionaron del todo porque estaban ocupados, lamentando que el gordo de su infancia ya no fuera gordo. Y la cuarta, la que menos se menciona, la más perturbadora de todas, tiene que ver con lo que quedó de su vida cuando la fama se fue apagando. Los vínculos que se rompieron sin escándalo, pero con una firmeza que dice más que cualquier pelea pública. Los silencios que nadie quiso romper. Y el tipo de soledad particular y cruel que solo conocen quienes alguna vez fueron adorados por millones. Y un día descubren que ese amor siempre fue hacia el personaje y casi nunca hacia el hombre. Si abandonas este video antes del final, te perderás exactamente eso, la verdad sobre cómo termina la historia de un hombre que dedicó su vida entera a hacer reír a los demás y pagó un precio que muy poca gente conoce y que todavía menos gente se ha atrevido a nombrar. Te avisaré cuando llegue cada una.
Guarda ese pensamiento y no lo sueltes. Nació el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México. Su nombre completo era Edgar Vivar Garfias. La colonia donde creció no era exactamente un barrio de miseria extrema, pero tampoco era un lugar de comodidades burguesas. Era uno de esos barrios de clase media-baja que abundaban en el México del medio siglo XX. Esos barrios donde las familias vivían con lo justo y sin demasiado margen para los imprevistos. Donde los niños jugaban en las calles de tierra o de pavimento cuarteado hasta que la luz del día se agotaba. Y las madres llamaban desde las ventanas con esa voz que tenían las madres de entonces. Una voz que no admitía negociaciones. Las casas eran pequeñas. Las cocinas olían a frijoles y a tortillas, y a ese aceite caliente que es el olor de la infancia en millones de hogares mexicanos de todas las épocas. Los inviernos eran fríos de verdad, el tipo de frío que se mete por las grietas de las ventanas mal selladas y que ningún suéter delgado termina de vencer. Y en una de esas casas, en uno de esos cuartos con paredes que guardaban el calor del día para prestárselo a la noche, creció Edgar. Su padre, Arnulfo Vivar, era un hombre de trabajo. No se puede decir que fue un padre ausente en el sentido físico más evidente. Estaba ahí. Aparecía en la mesa a las horas de comer. Su presencia era una realidad cotidiana dentro de la casa. Pero había una distancia entre él y sus hijos, que no se medía en kilómetros, sino en algo más difícil de mapear. En esa temperatura emocional que tienen algunos hogares donde el afecto existe, pero nunca se expresa. Donde el amor se demuestra con el sustento y la presencia, pero nunca con las palabras. Nunca con el abrazo que no tiene que ver con una ocasión especial. Nunca con esa mirada que le dice a un niño que es suficiente, que está bien, que es visto. Arnulfo Vivar era un hombre de su tiempo y de su clase social y de su generación. Un hombre que probablemente tampoco había recibido ese tipo de afecto expresado de sus propios padres y que simplemente replicaba el único modelo que conocía. Eso no lo convierte en un villano, pero sí lo convierte en un eslabón en una cadena que Edgar Vivar iba a cargar durante décadas sin poder siempre nombrar exactamente el peso de lo que cargaba. Y el cuerpo de Edgar empezó a registrar muy pronto. Desde la infancia tuvo tendencia al sobrepeso. No era constitución exactamente, aunque la genética siempre tiene su parte. Era algo más visible en los patrones, en los momentos, en los contextos donde Edgar comía más, comía diferente, comía de una manera que no tenía que ver solo con el hambre física. Era el niño regordete del grupo. Y en México, en ese México de los años 50, donde los niños gordos eran sinónimo de niños bien alimentados y por lo tanto de familias que podían permitírselo, eso tenía una ambivalencia curiosa. Por un lado, la gordura era casi un signo de prosperidad relativa. Por otro, era también el rasgo que te hacía diferente, que te hacía blanco de las bromas, que te hacía ocupar un espacio físico que los demás marcaban y comentaban con la crueldad sin malicia que tienen los niños cuando señalan lo que es diferente. Edgar aprendió a sobrevivir en ese espacio con el único recurso que tenía disponible, y que además resultaba eficaz de una manera que ningún otro recurso podía igualar. Aprendió a ser gracioso. Aprendió que si se reía primero de sí mismo, si lanzaba el chiste antes de que alguien más lo lanzara, si convertía su propio cuerpo en la fuente del humor, entonces controlaba el chiste. Entonces el chiste era suyo. Entonces el que reía era también él. No solo el objeto de la risa, sino el generador de ella. Guarda ese dato, porque lo necesitarás para entender absolutamente todo lo que viene en esta historia. La gordura y la risa. Dos características que definen a Edgar Vivar ante el mundo. Dos características que parecen superficiales, que parecen rasgos físicos y de personalidad sin mayor profundidad,
y que en realidad son la misma herida vista desde dos ángulos completamente distintos. Su vocación artística no fue un descubrimiento tardío ni accidental. Desde adolescente supo con una claridad que no todos tienen a esa edad que quería estar en un escenario, que quería que la gente lo mirara. No con la superficialidad del que quiere ser famoso, sino con algo más urgente. Con esa necesidad que tienen las personas que crecieron en hogares donde sentirse visto era un bien escaso y que encuentran en el escenario la posibilidad de recibir de extraños lo que no pudieron obtener de cerca. Se inscribió en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Tomó clases de actuación con una seriedad que sus compañeros recordarían años después. No era el típico chico que llegó al espectáculo por accidente, o por tener un familiar con contactos, o por estar en el lugar correcto en el momento indicado. Llegó porque trabajó para llegar, porque estudió, porque se presentó a las audiciones una y otra vez, con ese cuerpo que la industria del entretenimiento mexicano miraba con la misma mezcla de condescendencia y descarte que reservaba para todo lo que no encajaba en el molde de lo que consideraba presentable. Porque en el México de los años 60, la industria del entretenimiento no tenía mucho espacio para actores gordos que no fueran payasos de circo o villanos de segunda categoría en películas de bajo presupuesto. El galán tenía que ser delgado, de mandíbula definida, de mirada intensa. La protagonista femenina tenía que ser delgada, de piernas largas, de cintura estrecha. Y el gordo, cuando el gordo aparecía, era para el chiste. Era para el alivio cómico. Era para la escena donde todos se ríen y luego la historia sigue con los personajes que realmente importan. Edgar sabía eso. Lo vivió en carne propia, durante años de puertas que se cerraban antes de que terminara de entrar, de directores que lo miraban de arriba abajo con esa evaluación rápida e implacable que hacen quienes tienen el poder de decir sí o no, y decían no con la misma facilidad con que decían buenos días. Años de gracias, pero no buscamos ese perfil. Años de te llamamos. Años de intentar encajar en una industria que te dejaba muy claro que tu cuerpo era un obstáculo antes de que pudieras demostrar lo que podías hacer con él. Fue en ese periodo de puertas cerradas y audiciones fallidas donde Edgar desarrolló algo que lo acompañaría el resto de su vida y que los que lo conocieron de cerca describieron siempre con la misma mezcla de admiración y algo parecido a la tristeza. Una capacidad extraordinaria para enmascarar el dolor con humor, para convertir la vulnerabilidad en espectáculo antes de que alguien más lo hiciera, para hacer del ridículo propio una herramienta tan afilada y tan perfecta que resultaba imposible distinguir dónde terminaba el recurso y dónde empezaba la persona. Un mecanismo de defensa tan sofisticado y tan practicado durante tantos años que eventualmente se volvió indistinguible de su personalidad real. La pregunta de si Edgar Vivar era naturalmente gracioso, o si Edgar Vivar aprendió a ser gracioso, porque era la única manera de sobrevivir en el mundo que le tocó, es una pregunta que no tiene respuesta simple. Probablemente la verdad esté en algún punto donde ambas cosas son verdad al mismo tiempo, que es exactamente la respuesta más difícil y más honesta que existe para las preguntas importantes. Quizás tú también has sentido algo así. Quizás conoces a alguien que siempre está haciendo bromas, que siempre tiene la ocurrencia perfecta para el momento incómodo, que nunca parece sufrir en público, que convierte cada situación difícil en una oportunidad para hacer reír a los demás. Y quizás también sabes, en algún lugar que no siempre se puede nombrar con facilidad, que detrás de esa risa constante, detrás de esa disponibilidad permanente para el chiste, hay algo que esa persona no ha podido o no se ha permitido mostrar. Hay algo que guarda con mucho más cuidado que cualquier otra cosa. Porque aprendió muy temprano que mostrar ese algo tiene un costo que no siempre vale la pena pagar. El punto de inflexión llegó en 1971.
Edgar tenía 25 años. Era un actor joven que había trabajado en teatro, que tenía formación sólida, que tenía talento indudable, pero cuya carrera no había despegado de la manera en que él sabía que podía despegar si alguien le daba la oportunidad adecuada. Y entonces apareció Roberto Gómez Bolaños. Chespirito era, en 1971, un escritor y actor que ya tenía un historial de éxito en la televisión mexicana, pero que estaba construyendo algo que todavía no tenía forma completamente definida. Algo que en sus conversaciones con productores describía como un programa de comedia familiar, con personajes de barrio, con humor físico, pero también con ternura, con situaciones cómicas, pero también con algo que llegara más hondo que el chiste fácil. Chespirito vio actuar a Edgar en algún contexto que los registros no preservan con exactitud suficiente. Y algo en él lo convenció. Quizás fue precisamente eso que la industria había estado rechazando durante años. Ese cuerpo grande, esa cara redonda y tierna, esa capacidad de transmitir candidez y buena fe y una inocencia que en un adulto resulta extrañamente conmovedora. Chespirito le ofreció el papel del ñoño, hijo del señor Barriga, ese niño gordito y bonachón cuya ingenuidad perpetua lo convertía sistemáticamente en víctima de las travesuras de los demás personajes, sin que él nunca terminara de entender completamente lo que estaba pasando, ni perdiera por eso su disposición alegre para el siguiente episodio. Edgar lo aceptó. Y con ese sí, sin poder saberlo completamente en ese momento, firmó el contrato más importante y al mismo tiempo más complicado de toda su vida. El programa se estrenó en 1971 en el Canal de las Estrellas de Televisa. Al principio era un sketch dentro de un programa de variedades más amplio. Pero muy pronto quedó claro que algo extraordinario estaba ocurriendo con la velocidad y la intensidad con que el público, especialmente el público infantil, se estaba enamorando de esos personajes. Algo en esa vecindad imaginaria, en ese barrio sin nombre preciso ni ubicación geográfica definida, resonaba con una honestidad que trascendía las fronteras de clase y de nación, con una facilidad que desconcertaba a quienes intentaban explicarlo desde la teoría de la televisión. El Chavo del Ocho se convirtió en programa propio en 1973. Y para entonces ya era un fenómeno que había cruzado las fronteras de México con la naturalidad de algo que siempre había existido y que los otros países simplemente estaban descubriendo. Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil en versión doblada al portugués, España. El programa viajaba con una facilidad que los ejecutivos de televisión no terminaban de creer, porque hablaba de algo que no necesita traducción: la infancia, la pobreza vivida sin tragedia excesiva, la amistad entre personas que no tienen nada, excepto la compañía de los demás, el hambre que duele, pero también puede ser cómica, la inocencia que sobrevive en condiciones que deberían haberla destruido. Y Edgar, como el ñoño, era parte fundamental de esa alquimia. No el protagonista, no el personaje que daba nombre al programa, pero uno de los pilares sin los cuales la estructura no hubiera tenido la misma solidez. Los números son impresionantes incluso vistos desde la distancia de las décadas. En su punto máximo de popularidad, El Chavo del Ocho alcanzó audiencias de más de 90 millones de espectadores solo en México, en un país que en esa época tenía una población de alrededor de 70 millones de personas, lo cual significa que el programa tenía una penetración que excedía matemáticamente la población adulta, y que se explica solo si se asume que había episodios que la misma persona vio más de una vez. En toda Latinoamérica, las estimaciones hablan de más de 300 millones de personas que siguieron el programa en algún punto de sus emisiones originales y de sus repeticiones durante las décadas siguientes. Guarda ese número: 300 millones.
porque lo necesitarás para entender la escala del contraste que viene después. 300 millones de personas que conocían la cara de Edgar Vivar, que reconocían su voz, que podían repetir sus frases de memoria. 300 millones de personas para quienes el ñoño era tan real como cualquier persona que hubieran conocido en su vida real. Pero había algo que no cuadraba. Algo visible si se miraba con atención, pero que la magia de la narrativa televisiva hacía fácil pasar por alto. ñoño era un niño. Edgar Vivar era un adulto. Un adulto que cuando empezó el programa tenía 25 años y que cuando terminó tenía más de 40. Un adulto interpretando a un niño durante más de 20 años, poniéndose ropa de niño, hablando con voz aniñada, reproduciendo los gestos y las reacciones emocionales de un niño frente a las cámaras semana tras semana. Y eso, que parece una observación trivial, en realidad abre una pregunta que muy pocas personas se han hecho con la honestidad que merece. ¿Qué hace con la psicología de un ser humano, adulto, pasar 2 décadas de su vida profesional interpretando a un niño gordito que es continuamente burlado, humillado con golpes de sartén, ignorado cuando habla, excluido de los grupos, ridiculizado por su apariencia física? ¿Qué pasa en el interior de un hombre que cada semana se sienta en un set a encarnar, con precisión profesional y talento genuino, exactamente lo que le pasó en la infancia real? El rechazo, el ridículo, la gordura convertida en blanco de los demás. ¿Hay algún momento en que el personaje y la persona se confunden de maneras que ya no son completamente separables? Guarda esas preguntas. No las sueltes todavía. Aquí viene la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar sobre Edgar Vivar. Su relación con el peso y con la comida no era simplemente una cuestión genética ni una casualidad biológica sin mayor historia detrás. Múltiples personas cercanas a él, incluyendo compañeros de trabajo que hablaron con periodistas y cronistas a lo largo de las décadas de vida del programa, y después describieron a Edgar de manera consistente como alguien que usaba la comida como regulador emocional desde muy temprano en su vida. No es un diagnóstico que nadie haya hecho oficialmente. No hay un documento clínico público que lo certifique. Pero el patrón es reconocible para cualquiera que conozca lo que hoy la psicología clínica llama trastorno de la conducta alimentaria vinculado a la gestión emocional. Es decir, el uso de la comida no solo como nutrición, sino como mecanismo para modular estados emocionales difíciles, para calmar la ansiedad, para amortiguar la tristeza, para llenar un espacio interno que no sabe cómo llenarse de otra manera. Edgar comía cuando estaba ansioso, comía cuando estaba triste, comía cuando se sentía solo, comía cuando la presión del trabajo era demasiada, comía cuando la presión del trabajo no era suficiente. Y el ambiente del set de El Chavo del Ocho, con toda su magia televisiva, con toda la narrativa de hermandad que los actores construyeron y cultivaron con mucho cuidado a lo largo de los años, no era exactamente un ambiente de salud emocional profunda para nadie que lo examinara con honestidad. Hay algo que los fans raramente escuchan, porque los protagonistas de El Chavo del Ocho fueron extraordinariamente disciplinados a lo largo de décadas en mantener la imagen de una gran familia unida, de un grupo de amigos que se querían de verdad, de un elenco donde las diferencias se resolvían con la misma calidez con que los personajes resolvían los suyos en pantalla. Pero las grietas existían. Las grietas siempre existen detrás de las imágenes que se cuidan demasiado. Y la grieta principal, la que lo atravesaba todo, aunque nadie la nombrara directamente, era la estructura de poder que organizaba las relaciones dentro de ese set. Roberto Gómez Bolaños era el centro gravitacional de todo el universo del Chavo. El creador del programa.
el escritor de los guiones, el protagonista principal, el nombre en los contratos que importaban, y también de maneras que nunca fueron explícitas, pero que todos los que estuvieron cerca del programa reconocen si se les pregunta con la precisión adecuada quién tenía el control absoluto sobre el programa y sobre las carreras de todos los que dependían de él. Chespirito era un hombre brillante, con una capacidad creativa genuina, con un talento para la comedia que muy pocos han igualado en la historia de la televisión latinoamericana. Era también un hombre de egos considerables, de convicciones fuertes sobre cómo debían hacerse las cosas, de una seguridad en su propio criterio que no dejaba mucho espacio para el disenso. Los actores secundarios, todos ellos, incluyendo Edgar, vivían en una órbita que dependía completamente de las decisiones de Bolaños. Si Chespirito decidía que un personaje aparecía más en un episodio o menos, así era. Si Chespirito decidía que una línea de diálogo se cambiaba en el último momento, se cambiaba. La estructura era vertical y quedaba clara para quien la observaba desde adentro, aunque desde afuera pareciera horizontal y fraternal. Edgar era un profesional impecable. Eso es algo que nadie que lo conoció en ese periodo ha cuestionado jamás. Nunca faltó a un rodaje sin justificación. Nunca llegó tarde de manera sistemática. Nunca generó conflictos públicos ni privados que hubieran puesto en riesgo la producción. Cumplía su trabajo con una puntualidad y una disposición que sus compañeros recuerdan con aprecio genuino. Pero la dinámica que vivió durante 20 años dentro de ese set tenía una resonancia particular con algo que venía de mucho antes del set. Era la misma dinámica que vivía su personaje en pantalla, con el matiz que la hace más perturbadora y no menos. Era el gordo bonachón al que todos querían, pero al que nadie terminaba de tomar en serio como individuo completo. Era el que recibía el golpe cómico y respondía con una expresión de resignación tierna que hacía reír a todos. Era el que estaba ahí, siempre disponible, siempre amable, siempre listo para ser el blanco del chiste cuando el guión lo requería. Y en las entrevistas, cuando los periodistas le preguntaban cómo se sentía interpretando a un niño que era constantemente ridiculizado, Edgar siempre respondía con gracia, con humor, con esa fórmula perfecta de autodepreciación y calidez que el público esperaba de él y que él entregaba con una consistencia que era también, si se miraba desde cierto ángulo, una forma de armadura. Nunca rompió esa fórmula en público. Nunca mostró la grieta. Lo que sentía detrás de ella es algo que solo se puede inferir de las consecuencias físicas que su cuerpo fue mostrando con los años con una elocuencia que ninguna entrevista pudo nunca igualar. Pero lo peor aún no había comenzado. En 1992, después de más de 20 años de producción, El Chavo del Ocho llegó a su fin. El programa que había definido la infancia de generaciones enteras en más de 20 países, que había creado un vocabulario compartido entre personas que nunca se habían visto, que había convertido a un grupo de actores mexicanos en figuras reconocibles en cada hogar latinoamericano, dejó de producirse nuevos episodios. Las razones oficiales hablan de decisiones creativas de Bolaños, de un deseo genuino de cerrar el ciclo con dignidad antes de que el desgaste creativo fuera irreversible. Las razones extraoficiales son más complejas e involucran tensiones acumuladas dentro del elenco que nunca se ventilaron completamente en público, pero que dejaron rastros que los investigadores del programa han documentado con paciencia a lo largo de los años. Lo que le pasó a Edgar Vivar después de esa fecha no aparece en los homenajes alegres ni en los documentales nostálgicos que cada aniversario produce. El programa había terminado. Y con él, la estructura que había dado forma y sentido a su vida profesional durante más de 2 décadas completas, la estructura que organizaba sus días, que le daba un rol claro,
que le definía quién era en el mundo, había desaparecido de golpe. Aquí viene la segunda revelación, más oscura que la primera. Lo que realmente ocurrió dentro de la dinámica del elenco durante los últimos años de producción de El Chavo del Ocho tiene un nombre que los involucrados nunca usaron públicamente, pero que emerge con claridad cuando se juntan los testimonios disponibles. Fractura. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, habló en múltiples entrevistas a lo largo de los años sobre tensiones con Florinda Meza, la pareja sentimental y eventual esposa de Chespirito, quien fue adquiriendo una influencia creciente sobre las decisiones creativas y de producción del programa, a medida que su relación con Bolaños se formalizaba y consolidaba. Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, rompió con el programa años antes del final oficial y sus declaraciones sobre el ambiente del set en los años finales fueron considerablemente más críticas que las de cualquier otro actor del elenco. Ramón Valdés, quien dio vida a Don Ramón, también se fue antes del final. Estas no son especulaciones de tabloides ni rumores sin sustento. Son declaraciones grabadas en televisión, pasajes de libros de memorias, entrevistas documentadas. Y si se conectan con la paciencia necesaria, dibujan un cuadro que es muy diferente al de la gran familia feliz que el programa proyectaba en pantalla semana tras semana durante más de 2 décadas. Edgar Vivar nunca se sumó públicamente a ninguna crítica. Edgar Vivar nunca dijo una mala palabra sobre Chespirito, sobre Florinda Meza, sobre ningún compañero de elenco en ninguna entrevista que exista en el registro público. Y hay una pregunta que ese silencio genera de manera inevitable para quien lo observa con atención. ¿Era silencio porque genuinamente no había nada que decir? ¿Porque la experiencia de Edgar dentro de ese set fue completamente diferente a la de sus compañeros que sí hablaron? ¿O era silencio porque Edgar Vivar había aprendido desde mucho antes del set, desde una infancia en una casa donde el afecto no se expresaba y donde los problemas se guardaban porque expresarlos tenía un costo que parecía demasiado alto? Que hablar tiene consecuencias que no siempre se pueden controlar y que el silencio, aunque duela, ¿es predecible? Estas son preguntas, no acusaciones. Pero las preguntas permanecen y merecen quedarse. Y entonces llegó algo que cambiaría todo. La vida después del Chavo del Ocho fue, para Edgar Vivar, una historia de reinvenciones parciales y de una dignidad sostenida con un esfuerzo que no siempre se ve desde afuera. Continuó trabajando con regularidad. El programa Chespirito, el otro gran vehículo creativo de Bolaños, donde Edgar interpretaba al dependiente Godínez, siguió en producción durante algunos años más y le dio continuidad profesional. Hizo películas. Participó en obras de teatro. Apareció en programas de televisión de diferentes países como invitado especial, como referencia nostálgica, como el hombre que había sido parte de algo que las generaciones siguientes seguían amando en las repeticiones y en las grabaciones caseras que comenzaban a circular en los formatos nuevos que la tecnología iba creando. Nunca desapareció completamente de la pantalla ni de la memoria del público. Pero la escala era diferente. El alcance era diferente. Y esa diferencia, que a un observador externo puede parecerle un detalle menor en la carrera de alguien que ya había alcanzado el nivel de éxito que Edgar había alcanzado. Para el propio Edgar era una realidad que vivía todos los días con esa claridad particular que tienen las personas que alguna vez estuvieron en la cima y que conocen exactamente, con una precisión que no admite autoengaño, qué se siente cuando ya no están ahí. Y mientras todo eso ocurría, mientras la vida profesional se reorganizaba en torno a una fama, que era enorme, pero también era la fama del pasado, su cuerpo seguía acumulando el costo de décadas de funcionamiento desordenado. No dormía bien con regularidad. La alimentación seguía siendo errática.
respondiendo más a los estados emocionales que a cualquier criterio de nutrición. El estrés de la industria del entretenimiento, que en su superficie es glamorosa y envidiable, pero que en su interior es uno de los ambientes laborales más inestables, más caprichosos y más implacables que existen para quienes ya no están en el pico de su relevancia comercial, lo fue desgastando de maneras que no siempre eran visibles desde afuera, pero que su cuerpo registraba con la precisión de un instrumento que no miente. El peso aumentó. Llegó a superar los 150 kilos en los periodos más difíciles. Y con ese peso vinieron las enfermedades que acompañan invariablemente a ese nivel de obesidad sostenida durante décadas. Las enfermedades que el cuerpo avisa primero con señales sutiles y luego con alarmas que ya no se pueden ignorar. Aquí viene la tercera revelación, la más humanamente devastadora de las cuatro. En algún momento alrededor de 2009, Edgar Vivar recibió un diagnóstico que lo obligó a tomar una decisión que no había podido tomar antes por sí mismo, que necesitó la presión de la urgencia médica para finalmente materializarse. La diabetes tipo 2 que le habían detectado tiempo atrás había progresado a niveles que ya no admitían el manejo con medicamentos orales y cambios de estilo de vida moderados. Su corazón estaba bajo presión severa. La hipertensión era crónica y resistente. Los médicos que lo trataban fueron directos con él de la manera en que los médicos son directos cuando el tiempo para los eufemismos se ha acabado. O cambiaba de vida de manera drástica y permanente, o el pronóstico era malo. Y Edgar, ese hombre que había hecho reír a 300 millones de personas durante décadas, que había pasado su vida adulta interpretando a un niño, mientras su propio cuerpo le enviaba mensajes cada vez más urgentes, que él gestionaba con la misma estrategia que usaba para todo lo que era difícil, que era sonreír y seguir adelante. Tomó la decisión más difícil de su vida. Se sometió a una cirugía bariátrica, específicamente una manga gástrica, que redujo de manera permanente su capacidad estomacal y que desencadenó en los meses siguientes una transformación de su cuerpo que el público no estaba preparado para procesar. Los kilos se fueron con una velocidad que impresionó a quienes lo veían. Edgar pasó de más de 150 kilos a aproximadamente 90 en el transcurso de meses. Un cambio que en términos de salud era una victoria de las que cambian la expectativa de vida, que en términos emocionales y de identidad era algo considerablemente más complicado de lo que cualquier titular de revista podía capturar. Porque Edgar Vivar había construido toda su identidad pública, toda la imagen que el mundo conocía y amaba, sobre ese cuerpo. El ñoño era gordo porque Edgar era gordo. Godínez era gordo porque Edgar era gordo. La gordura no era solo una característica física del actor, era parte fundamental de la marca. Era el elemento visual que más inmediatamente identificaba a esos personajes. Era, en un sentido que va más allá de lo superficial, parte del contrato tácito que Edgar tenía con su público desde hacía décadas. Y de pronto, el hombre que el mundo reconocía como el gordo entrañable, tierno e indestructible, aparecía en pantalla con una silueta que nadie reconocía. Con una cara en la que los rasgos de siempre estaban ahí pero enmarcados de manera completamente diferente. Con la piel flácida que queda después de perder tanto peso en tan poco tiempo, esa piel que es la evidencia física de un cuerpo que existió durante décadas y que ya no está. Los fans reaccionaron con una mezcla que decía mucho sobre la naturaleza del amor del público hacia sus figuras. Alegría sincera por su salud, por su recuperación, por el hecho de que ese hombre que tanto les había dado siguiera vivo y funcionando. Y al mismo tiempo, una perturbación difícil de articular, una sensación de pérdida que muchos no pudieron nombrar con precisión, pero que sentían con claridad. Como si algo que les pertenecía, algo que era parte de su infancia, algo que era parte de ellos mismos de una manera que no habían dimensionado
hasta que ya no estaba. Hubiera desaparecido sin pedirles permiso. Y hay algo profundamente revelador en esa reacción del público. Porque lo que esa reacción demuestra es que el amor que el público sentía por Edgar Vivar nunca fue exactamente por Edgar Vivar. Era por el ñoño. Era por el godínez. Era por la imagen. Era por el cuerpo que encarnaba esos personajes. Y Edgar, al perder ese cuerpo para salvar su vida, perdió también algo que el público nunca le iba a devolver de la misma manera. Edgar habló de esa experiencia en entrevistas posteriores con una honestidad que en sus apariciones televisivas anteriores había aparecido con cuentagotas y que en este periodo parecía haberse liberado de algo. Dijo que perder el peso le salvó la vida. Lo dijo sin énfasis dramático, con la sencillez de quien dice algo que es simplemente verdad. Pero también dijo algo más, algo que requería más valentía que decirlo primero. Dijo que perder el peso lo enfrentó a preguntas sobre quién era él sin ese cuerpo, sobre qué quedaba de su identidad cuando el rasgo más definitorio de esa identidad desaparecía, sobre cómo construir una relación con un cuerpo que le resultaba casi extraño después de décadas de vivir en el otro. Son palabras de un hombre que en la última etapa de su vida estaba empezando a mirar con una claridad nueva, algo que había tardado décadas en poder mirar de frente. Y ese proceso de mirar con claridad, que en teoría debería ser liberador, también tiene su propio dolor específico, el dolor de ver finalmente lo que siempre estuvo ahí, y de preguntarse qué hubiera sido diferente si se hubiera visto antes. Quizás tú también sabes lo que es cargar durante mucho tiempo con algo que te pesa, algo que has cargado tanto y durante tanto tiempo que ya no recuerdas claramente cómo serías sin eso. ¿Qué versión de ti existiría si no hubieras tenido que desarrollar todo lo que desarrollaste para sobrevivir a lo que te tocó? Quizás también sabes lo que es el miedo a soltar lo que te ha definido, aunque lo que te define también te esté costando más de lo que puedes seguir pagando. Quizás también sabes que a veces el cambio más necesario es también el que más duele, no porque el cambio sea malo, sino porque te enfrenta a todo lo que no cambiaste antes y a las preguntas sobre por qué. El proceso de recuperación fue largo y no estuvo exento de complicaciones físicas y emocionales. Hubo episodios de hipoglucemia en los primeros meses. Hubo ajustes en la medicación. Hubo un cuerpo que después de décadas de funcionar de una manera, se resistía al cambio con esa terquedad que tienen los sistemas que llevan mucho tiempo siendo de cierta forma. Pero Edgar insistió. Cambió sus hábitos de alimentación de manera que esta vez tenía la permanencia de algo que ya no era opcional, sino de supervivencia. Comenzó a hacer ejercicio con una regularidad que no había existido en su vida adulta. Y fue en ese proceso donde algo más ocurrió. Algo que quizás fue el cambio más significativo de todos, aunque fuera el menos visible desde afuera. Edgar Vivar, por primera vez en décadas, empezó a hablar en público sobre la obesidad como una enfermedad. No como una condición cómica, no como un rasgo de carácter, no como la consecuencia de la glotonería o la falta de voluntad, que es el relato con el que la sociedad suele gestionar su incomodidad con los cuerpos gordos, sino como lo que es una enfermedad compleja con causas biológicas, psicológicas y sociales que interactúan de maneras que el individuo no siempre puede controlar solo con decidir comer menos. Empezó a dar entrevistas donde describía el sufrimiento real detrás de vivir en un cuerpo de ese tamaño durante décadas. El dolor en las rodillas que se volvía constante a cierta edad. La dificultad para respirar con normalidad. La fatiga que llegaba antes de tiempo en cualquier actividad física. La vergüenza en los espacios públicos que nadie que tiene el peso considerado normal puede entender completamente, porque no la ha vivido desde adentro.
La mirada de los extraños en restaurantes, en aviones, en sillas diseñadas para un cuerpo diferente al tuyo. La medicación que se acumula en el botiquín. Los controles médicos que se multiplican. Todo lo que había estado detrás del ñoño y detrás de Godínez durante 20 años de trabajo exitoso, sin que nadie se lo preguntara, con la seriedad que merecía la pregunta. Porque la industria del entretenimiento no está diseñada para hacer ese tipo de preguntas a las personas que entretienen con su cuerpo. 1945. Nace en la Ciudad de México en una familia de clase media baja con un padre emocionalmente distante. 1971. Debuta en El Chavo del Ocho y encuentra por primera vez en su vida un espacio donde ser el gordo bonachón no es solo una identidad impuesta, sino también un recurso de supervivencia profesional. 1992. El programa termina y con él la estructura que había organizado su identidad profesional durante más de 2 décadas. 2009. Se enfrenta a una crisis de salud severa que lo obliga a tomar la decisión más difícil de su vida. 44 años entre el nacimiento y la fama. 38 años entre el debut y la crisis. Y en cada uno de esos años, un hombre que hizo reír a 300 millones de personas, mientras cargaba con algo que ninguno de esos 300 millones veía, porque el trabajo de Edgar consistía precisamente en que no lo vieran. Pero lo más oscuro de toda esta historia todavía no había llegado. La cuarta revelación es la que menos se menciona en los homenajes, en las notas nostálgicas, en los videos de compilación de mejores momentos que aparecen en YouTube, cada vez que el nombre de Edgar Vivar vuelve a la conversación pública por algún aniversario o alguna noticia. Es la revelación sobre lo que quedó, sobre el después, sobre la textura real de la vida de un hombre que dedicó décadas a ser parte de algo enorme y que ahora existe en el espacio particular que ocupan quienes fueron parte de algo que el tiempo convirtió en leyenda, pero que ellos mismos no siempre pueden convertir en sustento del presente. Edgar Vivar tuvo una vida sentimental que siempre fue considerablemente más reservada que la de la mayoría de sus compañeros de elenco. Se casó, tuvo familia, construyó una vida privada que protegió con una disciplina que llama la atención incluso en alguien que siempre fue discreto por naturaleza y por aprendizaje. Los detalles de esa vida nunca aparecieron en las revistas de espectáculos con la regularidad con que aparecían los de otros actores de su generación y de su nivel de fama. Y esa protección, que en principio parece saludable y digna, también puede leerse como la continuación de un patrón, el mismo patrón de guardar lo importante, de no mostrar lo que duele, de mantener el personaje público intacto, aunque el personaje privado sea una historia completamente diferente. Lo que sí es posible documentar con las fuentes disponibles es lo que quedó del ecosistema profesional y personal después de que el cuerpo cambió, después de que la salud lo obligó a reexaminar todo, después de que el programa que había dado estructura a su vida era historia hace décadas. Los vínculos con el elenco original de El Chavo del Ocho son hoy fragmentados, como lo son casi siempre los vínculos entre personas que compartieron algo extraordinario durante mucho tiempo, pero cuyas trayectorias posteriores los llevaron en direcciones que no se superponen de manera natural. Carlos Villagrán tiene su propia narrativa, sus propias giras de nostalgia en diferentes países, su propia versión de la historia del programa que a veces coincide con otras versiones y a veces no. María Antonieta de las Nieves ha tenido momentos de reconciliación pública con diferentes compañeros, pero también momentos de distancia que se ven desde lejos, aunque los involucrados nunca los expliquen completamente. Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014, llevándose consigo la versión definitiva de muchas historias que solo él conocía completas. Y Florinda Meza, la viuda de Chespirito,
administra el legado del programa con una exclusividad que ha generado tensiones conocidas y documentadas públicamente con varios actores del elenco original. La disputa por los derechos de imagen, por las regalías de las reproducciones del programa en plataformas digitales, por quién puede usar su imagen del personaje en eventos públicos. Ha sido una fuente de conflicto que ha salpicado a múltiples personas que fueron parte de algo que el tiempo volvió extraordinariamente valioso en términos económicos, además de sentimentales. Edgar ha navegado esas aguas con su característica prudencia. Sin declarar guerras públicas, sin unirse a los que critican, sin lanzar acusaciones que comprometan su imagen de hombre sereno y sin rencores. Con esa capacidad de sonreír y de esquivar que desarrolló en décadas de entrevistas donde la pregunta real, la pregunta que hubiera importado, nunca era exactamente la que el periodista formulaba. ¿Cuánto de la vida de Edgar Vivar fue auténticamente suya? ¿Y cuánto fue el personaje que la industria necesitaba que fuera? ¿Cuánto de su obesidad fue herencia biológica? ¿Y cuánto fue el producto de un ambiente emocional que nadie se encargó de sanar porque nadie sabía que había algo que sanar? ¿Cuánto de su silencio durante décadas fue la dignidad de un hombre que no necesitaba el drama para existir? ¿Y cuánto fue el miedo aprendido de quien descubrió muy temprano que hablar tiene un precio? ¿Cuánto de su sonrisa permanente fue alegría genuina? ¿Y cuánto fue el mecanismo de defensa más sofisticado que un niño de clase media de la Ciudad de México pudo desarrollar para sobrevivir en un mundo que le dijo desde muy temprano que su cuerpo era un problema? ¿Y cuánto de lo que el público llama amor hacia Edgar Vivar es realmente amor hacia él, hacia el hombre real, hacia Edgar Vivar Garfias, nacido el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México? ¿Y cuánto es amor hacia una infancia que ya no existe, excepto en los capítulos guardados en servidores digitales y en la memoria de personas que en realidad nunca lo conocieron? Guarda esas preguntas. Deja que te acompañen un momento. Lo que queda de la historia de Edgar Vivar cuando se mira completa, cuando se incluye todo lo que los homenajes nostálgicos dejan fuera, porque lo nostálgico necesita ser simple para funcionar. Es la historia de un hombre que nació en una familia donde el afecto no circulaba con facilidad y aprendió a buscar ese afecto en las risas de extraños, porque era lo que tenía disponible. Un hombre que encontró en el humor, en la risa, en la disposición permanente a ser el blanco amable del chiste, una manera de sobrevivir a un rechazo que empezó en la infancia y que la industria del entretenimiento reprodujo con la eficiencia de un sistema bien aceitado. Un hombre que pasó más de 2 décadas interpretando a un niño en pantalla mientras su propio cuerpo envejecía y acumulaba las consecuencias de una vida que nunca fue diseñada con su salud como prioridad, porque nadie le enseñó que su salud era una prioridad que valía la pena defender. Un hombre que cuando finalmente enfrentó la crisis de su cuerpo, tuvo que enfrentarla al mismo tiempo que la pregunta de quién era, sin el cuerpo que lo había hecho reconocible para 300 millones de personas. Y un hombre cuyo legado vive hoy en un espacio que es simultáneamente inmenso e intangible, querido por generaciones enteras con una intensidad que no tiene disminución visible, y al mismo tiempo profundamente solo, en el tipo de reconocimiento que no viene de la pantalla, sino de la vida real. Hay una imagen que vuelve con un significado diferente ahora que sabes todo esto. El ñoño sentado en su silla en la vecindad imaginaria, rodeado de los otros personajes, siempre sonriendo, siempre dispuesto. Siempre el que absorbe el golpe con una expresión de resignación tierna que hace reír a todos los que miran. Siempre el que queda en ridículo sin enojo. Siempre el que vuelve al siguiente episodio igual de dispuesto que en el anterior, sin guardar rencor, sin acumular resentimiento visible,
sin que el daño de la semana pasada parezca haberse registrado en ningún lugar de su cuerpo o de su memoria. Ese personaje que el público amó durante décadas precisamente por esa capacidad de absorber sin quebrarse, era también el retrato de un mecanismo de supervivencia que Edgar Vivar había desarrollado mucho antes del set, y que el set simplemente encontró, reconoció y convirtió en producto. No era solo actuación. Era también autobiografía disfrazada de comedia infantil. Era también la historia de un hombre que aprendió muy temprano que ese era el rol que el mundo tenía para él, y que lo desempeñó con una perfección tan absoluta durante tanto tiempo que nadie, incluyendo quizás él mismo, en sus momentos más difíciles, pudo ver con claridad dónde terminaba el personaje y dónde empezaba el hombre. No es fácil hacer reír. No es una cosa simple ni pequeña. No es fácil hacer reír durante décadas. No es fácil hacer reír a 300 millones de personas en 20 países, con la misma consistencia con que un reloj marca las horas. Y es considerablemente más difícil cuando lo que te impulsa a hacer reír no es la alegría despreocupada, sino algo más parecido a una herida antigua que encontró en la carcajada de los demás. La única forma disponible de sentir que estar ahí valía algo, que ser visto de esa manera era mejor que no ser visto, que el amor condicional del público, que te quiere mientras seas el gordo gracioso que esperan que seas, era suficiente para sostener una vida porque era todo lo que había. Edgar Vivar sigue vivo mientras se escribe este guión. Sigue apareciendo en entrevistas cuando los aniversarios y las conmemoraciones lo justifican. Sigue respondiendo con gracia y con humor y con esa amabilidad sin fisuras visibles que ha sido su marca durante décadas. Sigue siendo ese hombre que nunca pierde la compostura en público, que nunca dice exactamente lo que piensa si eso podría incomodar a alguien, que nunca rompe el personaje aunque el personaje lleve décadas siendo una carga además de una bendición. Y eso, que en la superficie parece elegancia y puede serlo, y que en el fondo podría ser también la continuación de algo que empezó mucho antes del Chavo del Ocho y que nunca terminó del todo, es también parte de su historia. Una historia que no terminó cuando el programa terminó en 1992. Una historia que no terminó cuando el peso se fue en 2009. Una historia que sigue escribiéndose en los silencios de un hombre que sabe exactamente, con esa precisión que da la experiencia de décadas, lo que cuesta hacer reír al mundo cuando lo que tienes adentro no tiene nada de gracioso y nunca lo tuvo del todo. ¿Tú crees que Edgar Vivar alguna vez pudo ser completamente él mismo? ¿O siempre fue alguien más para alguien más? ¿Crees que el público que lo amó durante décadas lo amó a él o amó la imagen que él construyó para que lo amaran? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esa conversación merece tenerse. Y si este video te hizo pensar en alguien que conoces, alguien que siempre está haciendo bromas y que detrás de esas bromas guarda algo que no se permite mostrar, compártelo con esa persona. Porque hay historias que merecen contarse completas. No solo la parte que hace reír, también la parte que duele, también la parte que nadie eligió contar, porque era demasiado incómoda o demasiado humana para encajar en el homenaje. En el próximo video vamos a hablar de otro nombre que creciste adorando y cuya historia real, la que nunca llegó a las portadas ni a los programas de homenaje, te va a resultar completamente irreconocible. Un nombre que resume una época entera. Un secreto que su familia ha guardado durante años. No te lo pierdas. Suscríbete para no perderte ninguna historia secreta.